La construcción de los personajes desde un cuento es tan importante como la construcción de un personaje en una novela. Mucho se habla sobre que en la novela el desarrollo del personaje tiene que ser más fuerte, más sólido, tener más estructura. Pero finalmente, si en el cuento el personaje no tiene la fuerza necesaria, no va a trascender y no va a lograr tener el impacto deseado. E incluso es cuando podría haber el abandono de la obra, ¿no? En mi caso, al construir los personajes de mis cuentos, creo que sí es muy importante tanto involucrarme en la atmósfera de mis personajes para poder hablar a través de ellos, a través de sus verdaderas emociones y dejarme como dominar completamente por estos personajes y no ser ellos los que hablan a través de mí, sino ser yo únicamente el escribano, ¿no? El que está transcribiendo de viva voz sus sentimientos, sus emociones que están transportadas y trasladadas hacia mis manos, ¿no? Y creo que es muy importante que los personajes cobren tanta vida a tal punto de que sintamos un conflicto como autores con nuestros propios personajes, en el punto en el que el personaje decide hasta dónde quiere existir y hasta dónde nosotros somos los que le damos la pauta a su existencia. Sí es muy importante que los personajes tengan emociones y sentimientos profundos. Esto es muy, muy sustancial. Si bien pueden ser personajes muy superfluos, pueden ser personajes muy ególatras, pueden ser personajes muy espirituales, pero lo importante aquí es no el camino que siguen nuestros personajes, sino que de verdad les demos esa forma, que los construyamos y los definamos plenamente para que no se contradigan a sí mismos durante el transcurso de las líneas, que de un párrafo a otro el personaje no se convierta en otra cosa, que siga siendo sólido en sus emociones y en sus necesidades, la meta que quiere alcanzar en su vida, que muchas veces las metas no son lo esencial en la obra literaria, pero finalmente el lector tiene que definirla y tiene que imaginarla para poderle dar un sentido a la existencia de estos personajes. Y finalmente la identificación, ¿no? Para que exista la identificación del lector con el personaje, es muy importante que esos personajes de verdad habiten en un entorno que podría identificar el lector y que podría apropiarse, ¿no? En mi caso me gusta construir personajes muy basados en la realidad, aunque completamente distantes de los personajes de la escena real, del mundo de la política, de la cultura y de la escena de los diferentes tipos de personalidades que existen y profesiones, ¿no? Aquí lo importante es entonces que el personaje cobre esa fuerza que nos transporte a un mundo distinto y nos logre reconfigurar las emociones a partir de una catarsis o a partir de un choque de emociones o un impacto muy fuerte que existe en el personaje que rompe con sus creencias, rompe con sus ideologías y con todo lo que el mismo personaje pensó e imaginó que era la vida. O a veces el autor se basa en una estructura cotidiana de cómo la vida es naturalmente, la plantea muy natural, muy neutral, y de repente hay una ruptura. Y esta ruptura no es sino se le permite al personaje transportarnos e insertarnos en esa otra realidad.